Bueno, los desahucios siguen y son uno de los graves problemas que ahora mismo están afectando a la sociedad lanzaroteña y a la sociedad en general. Y para hablar de eso contamos con varios miembros de la Asociación de Afectados por las Hipotecas. Tenemos a su presidente, Francisco Santana, gracias, y a uno del servicio jurídico. Tengo por aquí, llegaste a última hora, Andrés Roda, ¿no? Sí, sí. Que es el servicio jurídico de la asociación. Bueno, Buenas para hacernos una idea, para un poco, hemos pasado el tema del estado de alarma, la pandemia, que decían que teníamos como un escudo social para el tema de mucha gente que estaba afectada por desahucio. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? La situación es que se ha agravado, ¿no? Porque los plazos de los juzgados siguen caminando, aunque hay decretos por el COVID, pero son para familias que hayan sido pues afectadas pues bien en ERTE o han perdido pues sus empleos, sus trabajos, ¿no? Es verdad que hoy mismo nos han llegado 3 expedientes de posibles desahucios, ¿no? Pero venimos gestionando, para este mes creo que tenemos unos 23, ¿no? Estamos hablando de Lanzarote. De Lanzarote, por ¿no? eso. O sea, cuando menos desahucios han habido en Canarias fue en el año 2021, en el 20 fue la pandemia, en el 21, el primer trimestre hubieron 675 lanzamientos, solamente en un trimestre, cuando menos desahucios han habido en Canarias, ¿no? Ahora no tenemos los últimos datos, pero vemos un fuerte incremento, ¿no? Y eso se debe también pues, a la subida de los precios, a la subida pues, del Euribor, que está haciendo pues, una fuerte escalada. La gente está pagando pues, una media mensual de 30 euros, 500 y algo de euros anuales, y se está agravando, ¿no? Y si a eso pues, le sumamos que hay mucha demanda de vivienda, pues por parte de los alquileres, no hay viviendas en Canarias, hay escasos, además los requisitos incluso para acceder a una vivienda son inalcanzables, ¿no? 2 nóminas, avalistas, o sea, una barbaridad. Pues la verdad que tenemos una situación muy cruda, muy cruda. Bueno, tenemos al experto jurídico. En estos momentos, una familia que a lo mejor vea que no va a poder pagar los alquileres, ¿cuál es el primer paso que deberían hacer sí o sí para intentar solucionar este tema? Pues el primer paso siempre es ponerse en contacto, intentar ponerse en contacto con su arrendador, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta de si es persona física o jurídica, ver qué posibilidades tiene de negociar. Pero es fundamental, sobre todo, que las personas no tengan miedo, que se informen, que sepan qué derechos tienen. Nosotros nos encontramos con un montón de procedimientos que ya están judicializados, en los que se les notifica cualquier decreto o cualquier notificación judicial y no cuentan con la suficiente capacidad de maniobra como para defenderse. Y hay muchos casos en los que se pueden defender, que ellos mismos se sienten culpables de no poder hacer frente al pago de la cuota de su arrendamiento y que pues ya ponen a disposición del arrendador, que muchas veces son fondos buitres o son entidades extranjeras que operan en España con el único propósito de sacar el máximo lucro posible, de negociar con las viviendas. Y es importante pues que estas personas, estos afectados, conozcan que pueden defenderse. Porque claro, también a lo mejor puede ser, tú vas a tu arrendador de buena voluntad y a lo mejor él te puede ir haciendo como una jugada, ¿no? Y tú a lo mejor no saberlo. Quizás a lo mejor también es bueno empezar ya a asesorarte, ¿no? Porque es posible, ¿no? Es decir, si yo no puedo pagar 4 o 5 alquileres, dice, vas a perder la casa sí o sí. ¿Hay posibilidad de no salvarla? Es importantísimo saber de qué tipo de arrendador estamos hablando, ¿no? Si es el tipo de arrendador como el que estaba comentando el compañero Andrés, que son grandes tenedores de viviendas como los fondos buitres. Perdón, y aquí en Lanzarote, es decir, estamos acostumbrados a que todas las casas tienen, en Lanzarote existen todo ese tipo de fondos. Claro. Está, pues, por ejemplo, Woolly Center, que está haciendo gravísimos daños pues, a las familias aquí en Lanzarote, ¿no? Y además
no quieren negociar nada. Por eso decía yo anteriormente, cuidado con avisar al arrendador, ¿no? Si hablamos de un arrendador, pues también, que, bueno, esa figura no la teníamos antes, la tenemos ahora, el arrendador vulnerable, ¿no? Ese arrendador que es el viejito ese que tiene una segunda vivienda y la alquila para complementar pues su paga y seguir sobreviviendo el día a día, pues con ese arrendador habrá que sentarse, pues hablar, pues llegar a algún tipo de acuerdo, oiga, que no puedo pagar 30, le puedo pagar 20, o buscar mecanismos en servicios sociales para que nos ayude, para también pues cubrir la necesidad de ese arrendamiento. Pero cuando estamos hablando con fondos buitres que no atienden de ningún tipo de negociación, con ese arrendador yo aconsejaría pues no... Pero no eso se hablar. sabe a la hora que tú firmas un alquiler, ¿no? O cuando te aparece un nombre o te aparece una empresa. No, pero muchas veces ha habido, o sea, esos fondos se han quedado con la propiedad del arrendador originario y entonces ahora se ha subrogado en ese contrato de arrendamiento. Entonces ahora en vez de tener a Juan Pedro Pérez como arrendador, tenemos a Cerberus, a Divarian, a EOS, a Invescapital, que todos estos están por aquí. Entonces hay que mirar siempre a la hora que tú firmas un alquiler, que tú necesitas la casa, evidentemente no vas a decirle, pues no me la alquiles, ¿no? Es decir, la alquilas, pero sabiendo quién es tu arrendador, ¿no? Desde luego, y hay que estar muy atento también a cláusulas abusivas que pueden incluir los arrendadores en los contratos de arrendamiento. Estábamos hablando de un caso esta mañana que habían puesto una cláusula penal que por cada día de más que estuviera una vez vencido el contrato se iban a cobrar 80 o 90 euros. Entonces, todas esas cláusulas, por mucho que estén en el papel, no significa que deban aplicarse, porque un tribunal verá el desequilibrio que hay entre un consumidor y un empresario y dirá, oiga, una cláusula de 90 euros diarios es excesiva. Pero claro, pero a lo mejor hablamos de la falta de vivienda. Si estás desesperado, al final dices, es Sí, que sí, si no, no firmo esto, me quedo sin la casa. Absolutamente. Se puede firmar, Sí. pero después si tienes un problema, dices, no, es que está firmado. No, pero se puede reclamar igual. Sobre todo porque no se ajusta a derecho, ¿no? Claro. Es decir, no hay que, se puede firmar, pero sabiendo también que nosotros conservamos derechos, porque los conservamos. Ese tipo de cláusulas muchas veces se incluyen por los arrendadores porque entienden o piensan que el arrendatario se va a fiar de lo que pone en el papel. Pero tenemos que tener en cuenta que existen otras leyes que nos amparan como consumidores a nosotros y que si hay una desproporción demasiado grande, sobre todo cuando estamos hablando entre consumidores, o sea, un arrendador, persona jurídica, y un consumidor, persona física, que destina el inmueble a su vivienda habitual. Otra cosa es que estuviéramos hablando de locales o de oficinas, eso ya es otro tema. De todas formas, a veces hay una mezcla, ¿no?, entre ocupas, entre personas que no pueden pagar un alquiler y al final hay todo un cúmulo, un rebumbio ahí que hay que distinguir. Estamos hablando de una persona que tiene su contrato, que no ha entrado rompiendo una puerta, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Absolutamente. Que por mala suerte en la vida pues se ha quedado sin trabajo y no puede hacer frente pues a sus alquileres. No estamos hablando de ese tipo de... Es verdad que también hay ocupas por necesidad, ¿no? Estamos viendo cómo miles de familias en Canarias se están quedando en la calle. Tenemos 167.000 viviendas de entidades financieras que aún no han tenido, pues digamos, esas viviendas de maneras y formas, pues algunas sospechosas, no lo han hecho de manera tan lícita y sin embargo la gente se está quedando en la calle. En Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio, hay 400 familias, 400 personas empadronadas en farolas y bancos para poder acceder a los servicios básicos de los ayuntamientos, ¿no? Es verdad ¿En farolas y bancos? En farolas y bancos. Bancos precisamente no de entidades financieras, bancos de parques para poder empadronarse en el ayuntamiento y poder acceder pues a médicos y a cualquier ayuda de la administración local que los requiera, y tenemos gente viviendo así, ¿no? Las ocupaciones son necesarias. Las ocupaciones, quien decide cuántas ocupaciones deben de haber son las entidades financieras. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces ellos son los que, mire cómo siempre sale en televisión cuando se ocupa una vivienda o cómo sale pues siempre la viejita que va a cobrar, que va a comprar el pan y le ocupan la... Yo eso no lo he visto jamás nunca, ¿no? Ocupa, digamos,
mafia de estas que vemos por ahí, esa gente no te ocupa una casa de una viejita, eso es un delito de allanamiento de morada, ¿no? Sin embargo, casas vacías de banco, que es un delito de usurpación, pues son las que ocupan este tipo de gente, este tipo de mafia. Esas cosas no las podemos defender nosotros. Pero claro, antes decía, por ejemplo, eso, de que pasa muchísima gente que solo tiene una casa que la alquila, ¿no? Y también a veces se pone ese ejemplo. Hombre, hay que ponerse en la piel de la persona esa que es que tiene un recurso para sobrevivir. Claro, al final ustedes ahí pueden parecer los malos de la película, ¿no? Es decir, defender al desahuciado en contra de esa otra persona que a lo mejor dice, es que yo no tengo un duro. No, es que nosotros no somos ni los malos ni los buenos. Nosotros no sabemos de qué parte poner. Es que si nosotros nos ponemos de cualquiera de las dos partes, nos podemos poner, porque lo hemos vivido. Yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí porque en un momento de mi vida, en la anterior crisis, tuve que dejar de pagar mi casa. Y antes de dejar de pagar mi casa, la tuve alquilada. O sea que imagínese usted si el inquilino que yo tenía me hubiese dejado de pagar la vivienda, ¿no? Hubiese tenido doble problema, y yo viviendo pues en casa de mi madre, ¿no? Yo creo que ese no es el problema. El problema... Pero el problema es que tenemos el móvil encendido, que habíamos dicho lo vamos a quitar, pero siempre no te preocupes. Dos tarjetas fue el problema. No te preocupes, que siempre nos pasa. Decimos que ese no es el problema. Claro, ese no es el problema, ¿no? El problema que estamos viendo nosotros, que hay mucha desinformación. Para llegar a ese momento, para llegar al momento de que alguien que ya vea venir que va a dejar de pagar su hipoteca, pues hay mecanismos que le podemos ayudar, ¿no? Como por ejemplo el código de buenas prácticas, ¿no? Se congela el préstamo durante 5 años, se pide más tiempo pero no más dinero. Hay gente pagando ahora mismo, pues están sus hipotecas estancadas y están pagando 0 euros durante 5 años, ¿no? La segunda parte del código de buenas prácticas, una quita hasta del 25% del total del préstamo. Y después la tercera parte es la famosa dación en pago con un alquiler social de 7 años. Fíjese usted si hay mecanismos o no para ayudar a esas familias a que sigan manteniendo pues la posición de su vivienda. Es que si todas estas herramientas que disponemos en la asociación, pues se las ponemos a los ciudadanos, pues igualmente a lo mejor no se toman tantas decisiones inequívocas y se toman decisiones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, no entregarle la casa al banco de sopetón o las llaves y pues acogerse pues, a todos estos decretos. Yo creo que es importantísimo pues tener toda esta información, ¿no? Desde el 2007, 2008 estamos viendo toda esta... Todavía la gente no sabe, es decir, mira que llevamos años, pero todavía cuesta, ¿no?, a muchísima gente informarse, o no sé por qué todavía pueden pasar todo eso, o habrá casos que es que ya no, por mucho que se haga, van a venir esto, por ejemplo, de los desahucios que tenemos esta semana, ¿hay desahucios en Lanzarote? Pues habrá, ¿no?, posiblemente. Para llegar ahí, es decir, a veces es inevitable. El problema es que hay muchas personas que reciben llamadas de los propietarios o de personas que asesoran a los propietarios en las que coaccionan a esos afectados. Pero es que los vemos no solo por temas de alquileres, sino incluso en temas de reclamaciones presentadas contra bancos. Nosotros solicitamos la nulidad de una determinada cláusula por la que el afectado puede recuperar dinero y la entidad financiera emite una carta, aún a día de hoy, después ya de 4 o 5 años en función de qué producto, haciendo constar una serie de sentencias y diciendo que no tienen que devolverles nada por la aplicación de esa cláusula. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente el afectado se lo cree. El afectado se cree lo que le está poniendo el banco en esa carta, cuando la realidad que vemos nosotros en tribunales es otra completamente distinta. Es decir, que los propios bancos, es decir, no hay que fiarse ni de los bancos aunque te llegue una carta. No, claro que no. Ni del propio casero, ni del propio inquilino, muchas veces. Entonces, lo que hay que hacer es estar muy bien informado y sobre todo saber también si es posible qué criterio tienen los juzgados en los que nosotros residimos. Porque ustedes también, a ver, estamos hablando de que no puedes pagar y después, yo digo siempre lo mismo, hay gente que dice, no, es que son unos caras y no quieren pagar. Esos casos los detectan ustedes también, ¿no? Es decir, se puede detectar alguien que quiera jugar con ustedes y jugar con los inquilinos, jugar con todas las instituciones. Muchas veces he escuchado es que son unos caras y la realidad yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que nadie, lo último que deja
de hacer una persona es pagar pues su vivienda, ¿no? Tenemos que Coge, porque si no, de lo último decía, ¿no? De pagar una vivienda, ¿no? Sí, es la segunda cosa más importante de un ser humano, ¿no? Primero la familia y luego pues su vivienda. Yo creo que yo no conozco ningún caso que hayan dejado de pagar porque le da la gana, pues en este caso, pues una hipoteca, ¿no? Bueno, alguien que nos pueda estar viendo que esté afectada por esto, en Lanzarote ustedes tienen una oficina, ¿no? ¿En dónde está la oficina? ¿Qué es lo que se puede hacer? Está en la Medular, al lado de los juzgados, al lado del diputado del Común, en el edificio Eurover número 99, en la segunda planta. Allí están pues todos los lunes, miércoles y viernes dos compañeros abogados, y después los miércoles nos desplazamos a Yaiza, al ayuntamiento de Yaiza, porque hay mucha gente que no tiene dinero ni siquiera pues para coger la guagua o echarle gasolina al coche. Y también pues los viernes nos desplazamos al ayuntamiento de Tía también, ¿no? Y hablamos, claro, es lo que decía, que hay gente que no tiene ni para coger la guagua y dice, pero le va a costar a esa persona, y dice, yo no voy a tener dinero para abogados. No, es totalmente gratuito. Además, esto es un proyecto financiado por el Cabildo de Lanzarote. Ya llevamos cerca de un año y es totalmente gratuito. Nosotros no entendemos, además aquí pierde todos los días de 7 a 8 personas a consecuencia de los desahucios en España en la vida, ¿no? Esto no puede ser nunca un negocio, esto hay que hacerlo de manera voluntaria, de manera gratis y ayudar, que es lo más que nos interesa pues a la familia. Y por eso nació esta asociación, nació pues del sufrimiento de tantos canarios y canarias que en el 2007 arrastró la crisis por ello. Cuando tú hablas con los clientes, claro, hablamos de desesperación, ¿cómo es? Es decir, ¿qué se siente a la hora de estar hablando con alguien para que sepas que es que va a perder la casa? ¿O siempre hay una puertita? En este tipo de casos es que pueden pasar muchas cosas. Entonces tú lo que primero percibes es esa impotencia que siente el afectado de entender o pensar que no pueden hacer nada. Cuando muchas veces en tribunales tenemos muchas posibilidades que ellos no ven, pero no las ven porque tampoco tienen por qué verlas. O sea, son temas procesales a lo mejor que nosotros como letrados sí que vemos y que nos pueden ayudar mucho en función de cómo se haya planteado esa demanda ya cuando estamos en vía judicial. Entonces hay muchas salidas que a priori el propio afectado no ve, pero porque no es su campo de conocimiento, ¿no? Y decíamos que ahora mismo la situación, claro, venimos de una pandemia, una situación crítica, ha habido pues los ERTE, pero así todo, la situación, ¿qué pueden hacer las instituciones para intentar no llegar a esta situación? Informar, dar visibilidad, que está haciendo esta maravillosa casa Biosfera hoy, dar visibilidad pues a este problema, dar visibilidad a que nosotros estamos en Arrecife y que estamos a disposición de cualquier ciudadano y ciudadana, y es lo que se puede hacer ahora de momento, que intente pues que las personas que tengan problemas con desahucios o cualquier tipo de problema, pues ya sea pues con tarjetas, ficheros de morosos, todo lo que relacionado pues con consumo, pues que lleguen a donde estemos nosotros. ¿Y una persona que ya es desahuciada, ustedes ahí le prestan algún tipo de apoyo a esas personas? Hombre, ¿O asesoran para que puedan buscarse de otro sitio? En muchas ocasiones nos llegan casos con viviendas ya subastadas, ¿no? Y que se entienden que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Lo importante para nosotros es mantener la posición de la vivienda. Y no es cierto porque hasta el día del lanzamiento es un acto jurídico que tiene que firmar pues su señoría, ¿no? Y hasta en ese acto en muchas ocasiones hemos recuperado la vivienda, ¿no? Simplemente por una cláusula que hay dentro del contrato de préstamo hipotecario, que es la cláusula de vencimiento anticipado, que es la que le permite al banco, desde que alguien deje de pagar una sola letra, pues ejecutarle su vivienda. Ahora resulta que esa cláusula es abusiva, es ilegal y hay que expulsarla del contrato, ¿no? Usted imagínese la de casos que vienen los plazos caminando hasta el día de hoy, ejecuciones hipotecarias del año 2013, la última vivienda que recuperemos fue del año 2013, que a lo mejor pues nos han demandado a las 2 o a la tercera letra, ¿no? Y se nos archive el caso en ese momento porque
se ha dado cuenta su señoría o el abogado que lo está defendiendo que ha sido incorrectamente la demanda, ¿no? Pues hay miles y miles de canarios que no saben ahora mismo de lo que estoy hablando yo, porque si lo supiera, pues, y están en ese acto, oye, que todavía tenemos tiempo de meternos en el procedimiento y recuperar la vivienda, ¿no? Yo recuperé mi vivienda en una ejecución hipotecaria del año 2013, me llevó la crisis anteriormente por delante y en septiembre del año pasado el juez me dio la razón y encima han condenado al banco en costas, ¿no? Y no solamente eso, sino que le estoy pidiendo que active mi préstamo, que yo quiero seguir pagando mi casa, que lo pasé muy mal en aquel momento y ahora tengo recursos pues, para seguir pues, pagando mis deudas, ¿no? Y eso es importante que la gente lo conozca, que se puede hacer todavía cosas hasta incluso los días antes del día de lanzamiento, ¿no? Pero claro, a lo mejor de abogados siempre nos dicen que las grandes instituciones, los bancos, los fondos brutos, tienen unos servicios jurídicos pues muy grandes, que a lo mejor pues pequeños abogados o pequeños como ustedes, a lo mejor dicen, es imposible ganarles, ¿no? Es justo al contrario. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces llevan tanto volumen que no están a los detalles a los que nosotros sí llegamos. Además es que nosotros contamos no solo con otros compañeros abogados que trabajan pues, igual que nosotros defendiendo a consumidores, sino también con ese propio afectado que muchas veces busca noticias en internet y está al tanto de la última noticia que se pueda publicar. Entonces nos la hacen llegar a nosotros estudiamos el tema y vemos que hay una vía, a lo mejor por esa, que es muy nueva. Ellos yo creo que son como mucho más grandes y son pues como, no sé, como mamuts, ¿no? Les cuesta mucho moverse. Entonces yo creo que nosotros somos más ágiles en ese sentido. Y entonces hemos conseguido ganar procedimientos muy importantes y vamos abriendo brechas también por ahí que ellos no se esperan. Pero llegamos al fondo también, yo creo que también es la falta, por ejemplo, de ayudas al alquiler, ¿no? que tiene viviendas sociales, un plan, es decir, que estamos en una sociedad que claro, que cuesta cada vez más encontrar una casa y es imposible pagarlo, ¿no? Estamos hablando de, pues, con un sueldo pequeño, pues llega un momento que a lo mejor es imposible por cómo están los precios de las casas, ¿no? Así que yo creo que también habría que trabajar sobre eso, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que ya hace 10 años que no se construye una vivienda social en Canarias, la verdad que es un problema, pero grande, ¿no? De hecho, llevamos toda esta legislatura y vemos en grandes titulares que se van a comenzar, que hay dinero, pero claro, los planes generales urbanísticos de los municipios pues acondicionan también, no se dan, digamos, los caracteres para que se puedan construir, ¿no? Primero hemos empezado la casa por el techo, tendremos que empezar por el cimiento, ¿no? Pues arreglar pues todos estos temas burocráticos, ¿no? Yo confío, así lo ha dicho el consejero el mes pasado, que iban a comenzar pues unas 200 viviendas en Arrecife, aquí en Lanzarote, y así pues sucesivamente en el resto del archipiélago. Esperemos que se note y baje algo pues los precios del alquiler. También está ahora, pues estamos pendientes que entre la nueva ley de vivienda, ¿no? Que también pues, le pone un poco coto pues a los grandes tenedores. Parece ser que en uno de los párrafos pues a esas viviendas que llevan 2 años vacías pues se le va digamos, a sancionar pues cobrándole más caro los IBI, ¿no? Y van a intentar presionar pues a esos fondos buitres para que suelten esa vivienda y la pongan en el mercado, y eso va a hacer que bajen un poco los precios, ¿no? Bueno, pues gracias por venir al programa, por informar, porque yo creo que es fundamental, ¿no? El desconocimiento y a veces el miedo el miedo sobre todo a esas grandes empresas, porque yo creo que siempre hay que distinguir, ¿no? Entre la familia que tiene una casita alquilada a esos mastodontes que decías tú de miles y miles en toda España y que les da igual, que no tienen sentimiento ni corazón ni absolutamente nada, ¿no? Que todo es dinero. Así que gracias por estar aquí y bueno, ya seguramente en otra ocasión te tendremos para seguir informando sobre el asunto de la vivienda. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Mañana les espero a la misma hora. Eso sí, cuídense.